El otro día les estaba diciendo que iba a traer un estudio que ya lo había traído anteriormente, ¿verdad? Pero es un estudio muy importante, ¿verdad? Y lo traje otra vez porque es necesario, ahorita que cuando lo empecemos, ¿verdad? Lo van a recordar. Y es un estudio muy importante. Yo creo que todos podemos aprender y sacar provecho, ¿verdad? De cada una de las citas, ¿verdad? Espero si traen su libreta, ¿verdad? Que vayan haciendo sus anotes y preguntas. Es muy importante preguntar. El domingo pasado me estaba preguntando el hermano que cómo me sentía, pues, con las preguntas. Yo pienso que es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno preguntar. Realmente, ¿verdad? Tenemos que reconocer o yo reconozco al menos que no lo sé todo, ¿verdad? No lo sé todo. El día que cualquiera de nosotros diga yo lo sé todo, ese día dejamos de crecer. Así es, amén. Porque siempre se están aprendiendo cosas nuevas, siempre va a haber cosas que aprender, ¿verdad? Entonces, podemos tener la respuesta, no la podemos tener. Hay respuesta, tal vez no la tengamos en esos momentos, pero hay respuesta. Amén. Hay respuesta. Entonces, no voy a decir, pues tienen una pregunta, voy a decir, voy a quererles dar una pregunta equivocada por responderles algo, ¿verdad? Pues no la tenemos en ese momento, pero pues sí hay respuesta. No la tengo, la vamos a buscar y se las vamos a dar, ¿verdad? Amén. Pero es muy importante preguntar, ¿verdad? Sin embargo, hemos sido instruidos, ¿verdad? Desde tiempos pasados, ¿verdad? Yo creo que ya es algo natural, ¿verdad? Que en nosotros, ¿verdad? Se hizo algo natural, que muchas de las veces alguien hacía un comentario, y nosotros nomás escuchábamos, alguien enseñaba y nomás escuchábamos. No teníamos que preguntar, no teníamos que cuestionar, nada, nomás escuchar y calla. Entonces, es muy importante preguntar porque cada vez que nosotros preguntamos, aprendemos. Y lo miramos en la escuela. Por ejemplo, las personas más sobresalientes, ¿verdad? Son las personas que siempre están preguntando. Que siempre, yo tengo una pregunta y ¿por qué? Porque dice la palabra que el que pregunta, saber quiere, ¿verdad? Entonces, y a veces si nosotros estamos con la duda y decimos, bueno, pero no sé, a veces por no querer incomodar o no sé qué pensamientos, ¿verdad? Nos quedamos con la duda, pues ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y es importante preguntar para saber, para aprender, y todos aprendemos, ¿verdad? Entonces, en esta tarde el tema de hoy es todo lo que hagamos, todo lo que hagas, hacelo para el Señor, ¿verdad? Y vamos a dar inicio ahí en 1 Timoteo 4:5. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Amén. Primera de Timoteo 4:5. Primera Timoteo, 4:1. Primera Timoteo 4, iniciando el versículo 1. Gloria a Dios. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, Primera Timoteo 4:1 en delante. Primera Timoteo 4:1. Dice, en nombre de Cristo Jesús. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ya? Aquí es para que nos detengamos, es algo muy interesante, muy importante, ¿verdad?
la palabra del Señor nos dice, pero el Espíritu, ¿quién lo dice? Lo dice el Espíritu. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu iba a venir a enseñarnos lo que el Señor Jesús no nos enseñó, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo venía con una misión de guiarnos, ¿verdad? De guiarnos y mostrarnos quién era verdaderamente Jesús. Porque Jesús no vino a dar testimonio de sí mismo. Porque dice que si Él daba testimonio de sí mismo, su testimonio no tenía validez, ¿verdad? Alguien más iba a testificar por Él, alguien más nos iba a enseñar muchas cosas que hacían falta, ¿verdad? Y esto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra, dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, o sea, los tiempos finales, algunos apostatarán. A ver, hermana, búsqueme esa palabra, apostatar. Bíblicamente yo creo que bíblicamente y también en el diccionario regular. Amén. Dice en la Biblia, apostatar proviene de la palabra griega apostasía, que significa literalmente apartarse, rebelarse. Se define como el abandono voluntario, consciente y definitivo de la fe en Dios, de sus enseñanzas o del pacto establecido, renegando de la verdad cristiana previamente profesada. Ok, entonces el Espíritu dice claramente que algunos se apartarán, que algunos renegarán. ¿Qué más dice? O negarán la fe. ¿Negarán la fe? Ok. Sería una palabra en general, Ajá. abarcando todo lo que... Ok. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí nos dice también la palabra del Señor que que iban a venir engañadores y doctrinas de demonios, que iban a prohibir, dice, había unos que iban a prohibir casarse y había otros que iban a prohibir abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces yo no sé si usted alguna vez haya escuchado algo así similar, algo que haya dicho, no, pues acá yo he escuchado que acá prohíben, yo he escuchado que acá, por experiencia, antes de venir al conocimiento, al verdadero conocimiento, ¿verdad? Yo llegué a una iglesia donde me empezaron a prohibir muchas cosas. Estaba en la iglesia tradicional y llegué a una iglesia donde me empezaron a decir, ¿sabes qué? Tienes que irte por aquí, no toques, no comas, no esto y no tienes que comer esto y no tienes que comer el otro y me dieron una lista, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra los dice que vendrían doctrinas, dice, vendrían engañadores y doctrinas de demonios. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Otros dicen que van a prohibir casarse. Yo he escuchado también de iglesias que prohíben casarse, no a todas las personas, a cierto grupo de personas, ¿verdad? A cierto grupo de personas se les prohíbe casarse. Pero aquí la Biblia a nadie le ha prohibido casarse. Ok. Excepto a Jeremías. Creo que era el profeta Jeremías, que el Señor le dijo que no iba a tener mujer. ¿Ya?
Pero el Señor pues es Dios. Él es el que, Él es el patrón, Él es el que manda, ¿verdad? Y entonces, pero así, hablando en alguna doctrina, no hay nadie que o sea, no, la palabra de Dios no nos lo está prohibiendo, ¿verdad? Aquí nos habla de obispos, de sacerdotes, dice que deben ser casados una sola vez, irrepresibles. ¿Ok? Entonces, dice para liderar una iglesia, una congregación, tienen que saber liderar una casa. A su esposa, a sus hijos. Dice, si no pueden guiar a su esposa y a sus hijos, dice, ¿cómo pretenden guiar la iglesia del Señor? Entonces dice que tienen que ser casados. Tienen que ser casados una sola vez, dice. Entonces no, la Biblia no está prohibiendo casamientos. El hombre ha prohibido, pero aquí los dice la palabra, dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Verdad? Pero vamos a proseguir. Si tiene alguna pregunta o... A ver, diga, hermano. Bueno, serían como 2 o 3. A ver, Hay una pregunta, la que está hablando ahorita del casamiento. Ajá. Hay una pareja que ambos tuvieron sus parejas antes y las dejaron y se volvieron a juntar con otras. Por ejemplo, el esposo dejó a la esposa y la esposa dejó al esposo y se juntaron. Cuando se juntan, conocen el camino del Señor. Bíblicamente. Bíblicamente, ya Tiene yo los conozco porque se están congregando en una iglesia. Oh, no, yo pensé que aquí en la Biblia. Okay, no, espera. Por eso le digo. Ahora, la pregunta va a ser qué va a pasar con ellos porque el pastor no los quiere casar y mucho menos los quiere bautizar así. Bueno, es algo muy interesante, ¿verdad? La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor los dice, y nos está diciendo, ¿verdad? Que es como le digo, no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé, que la palabra del Señor los dice, bueno, pues, el hombre no deje a su esposa, o la mujer, o sea, no hay divorcio. Para el Señor, el divorcio no existe. Hablando bíblicamente, Ajá. pero ya dentro del cristianismo. El divorcio no existe. Entonces, pero la palabra del Señor los dice, ¿verdad? Si hay una pareja, pues, que por alguna razón, ya no puedan convivir, no puedan estar juntos, dice, sepárense. O sea, porque a veces hay personas que están peleando, que no sé, el esposo maltrata a la mujer. A lo mejor le decimos, ¿sabes qué? No se pueden separar. Tienes que estarte ahí y la termina matando, ¿verdad? Entonces, es decir, bueno, pues no es vida vivir así. Entonces la palabra del Señor dice, ok, si no pueden convivir, si no pueden estar juntos, dice, sepárense, pero quédense sin casar. Eso lo dice la palabra. Pero entonces, ¿qué pasará con todos esos parejas que hasta el día de hoy viven en adulterio? La mayoría del mundo en general viven en esas vidas. Pero si vienen a Cristo, debe de haber por eso vino Jesucristo a perdonar y a recomendar, porque no puede regresar con las mismas parejas cuando ya tienen otra familia. Sí, le entiendo, hermano, le entiendo. Es una pregunta que yo me he estado preguntando y es algo que yo estoy buscando, porque nosotros como enseñamos la palabra, siempre va a haber esas preguntas, esas inquietudes, ¿verdad? Todos queremos ser salvos, todos queremos, pero por ejemplo, dice usted, bueno, pues había un matrimonio, ¿verdad? Puede haber un matrimonio que no conocía de Dios y se divorció a veces muchos se divorcian 2 veces
y cada quien se fue aparte, cada quien agarró otra pareja y vinieron al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo están delante de Dios? Hay una escritura aquí como también nos dice, bueno, cuando que te quedes como estás, o sea, cuando ya vienes al Señor, te quedes como estás. Y le digo que es una pregunta que yo hasta ahorita estoy buscando y espero que el Señor me dé revelación, ¿verdad? Porque sí es muy interesante, pero lo que sí sé que es difícil, porque como digamos que viene una pareja que tiene ya toda una vida, a lo mejor ya tienen 2, 3 hijos, y como decimos, ¿sabes qué? Pues no es lícito, tienen que separarse, ¿verdad? Entonces es complicado, pero sí es una respuesta que hasta ahorita yo estoy buscándola también, ¿verdad? Hermano, Diga, hermano. una vez el pastor porque usted, hermano, ya nos dio un tema acerca de esto, ¿se recuerda? Usted mismo ya nos dio un tema, y en el tema nuestro pastor nos explicó algo. Yo me acuerdo de la explicación que el pastor dio. Dijo que cuando la pareja, porque él está diciendo que en el mundo, ¿no? Se vivió esta situación en el mundo. Ellos vienen del mundo igual que como cuando nosotros venimos. ¿Cómo venimos nosotros? ¿Nosotros venimos limpios a la presencia de Dios? No, veníamos sucios, llenos de pecado, de maldad. Cuando venimos a Cristo, dice que cuando nos bautizamos, ¿dónde quedaron nuestros pecados? En el fondo de la mar. Y Jesús dice que el Señor no se vuelve a acordar de ninguno de ellos. Yo me quedé con eso porque dije yo, es verdad. Todos nosotros hemos pecado y hemos venido con pecado. Amén. Pero una vez recibiendo el bautismo en su nombre, dice que ese hombre viejo pecaminoso quedó enterrado, quedó sepultado ahí. Lo que esta pareja necesita es conocer a Jesús, conocer la palabra. Y una vez que ellos conozcan la palabra, que vengan al arrepentimiento de su pecado, se bauticen en el nombre de Jesucristo y que los casen para que estén bien, porque ya todo eso fue en el pasado. Su vieja manera de vivir, dice que nuestro cuerpo estaba viciado de pecado, de maldad. Es cierto, todos nosotros veníamos así. O sea, no en ese pecado, pero traíamos otros pecados, de igual manera, se llamaban pecado. Una vez que el Señor, ¿verdad?, nos perdonó y nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y ahora nos llama sus hijos. Amén. Pero ahorita ellos no son hijos de Dios, ellos están en pecado, pero pueden venir a la libertad y al conocimiento del amor de Dios y la misericordia. Amén, amén. Yo así lo entendí, sí, en aquella vez. Ok, tiene Corintios, Primera de Corintios 10:31. 10:31. Primera de Corintios 10:31. Pues coméis o bebéis. Ay, qué bueno. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice: si pues, dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos, dice. Si pues coméis, si comemos y bebemos, todo lo hacemos, dice, que todo lo hagamos, dice, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir mirando por qué los dice la palabra todo esto, ¿verdad? Porque estábamos acá donde dimos inicio, aquí donde nos decía que iban a venir doctrinas de demonios, dice, espíritus engañadores que nos iban a prohibir ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces aquí dice, si pues comemos o bebemos, dice, o hacemos otra cosa, que todo lo que hagamos, dice, lo hagamos para la gloria de Dios. Vamos a ir aquí en Romanos 11:36. Ahí atrásito.
Romanos, ¿qué? 11:36. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, porque de Él, por Él y para Él, dice, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es por eso que dice que todo lo que hagamos, que sea que comamos, que bebamos o cualquier cosa, dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Dice, porque de Él, por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a ir aquí mismo en primera de Corintios 10:27. Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo. Cuando lo tenga, si puede decir Amén. amén. Si algún incrédulo os invita. Dice, lo voy a leer, póngale atención, dice. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, no vayas. Sí. ¿Mande? No dice no vayas. ¿Sí dice? Y queréis ir, dice. ¿Y si quieres ir? Ajá. ¿Qué dice, que no vayamos? No, no dice que no vayas. ¿O no dice que no vayamos? No dice si quieres ir. ¿Y queréis ir? ¿Y si quieres ir? ¿Ve? Ok, a ver, vamos a ver. Si algún Dice- incrédulo os invita. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, dice, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Ya? Los dice la palabra, dice, si algún incrédulo los invita, dice, y quieren ir, no nos dice la palabra, dice, no vayan. ¿Ya? No nos dice eso. No. Si quieren ir, dice, pues vayan, vayan, dice. Y quieres ir, dice, Pero como aquí nos dice o no especifica la clase de invitación. Por ejemplo, ¿qué sería una invitación? bueno, yo lo miro que está hablando como de alguna cena, porque dice, Sí, porque aquí mismo nos dice de todo lo que se, dice, si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Entonces nos está hablando como de un convivio de, vente a cenar, ¿verdad? Y dice que si de lo que se nos pongan enfrente, dice que comamos, dice, sin preguntar nada, dice, por motivos de conciencia, ¿verdad? Cuando dice por motivos de conciencia, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita más adelantito vamos a estar mirando. Ahorita nos va a explicar, ¿verdad? Okay. Ok, nosotros miramos que el Señor Jesús, por ejemplo, a Él lo invitaban. Miramos que iba con los fariseos a comer, que se juntaba con publicanos y era criticado. A Él lo criticaban, decían, mira, algunos lo tenían por profeta. Y luego, ¿qué es lo que pensaban los maestros de la ley? ¿Qué es lo que pensaban los fariseos? Ellos pensaban y decían, si fuera profeta, dice, se daría cuenta con qué clase de gente está. No, pues no es porque ni sabe con quién se está juntando. Mira, con esos pecadores se junta, ¿verdad? Sí. Con esos pecadores. Pero eso nos vino a enseñar el Señor. Nosotros, si Él no hubiera querido que nosotros nos juntáramos, pues nos hubiera sacado de este mundo. Él no se hubiera juntado con aquellas personas, ¿verdad? Él se juntaba con ellos, convivía con ellos. Comía con ellos. Comía con ellos.
Simplemente nos enseña su palabra que tengamos cuidado. Ajá. Nos enseña, dice que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Verdad? O sea que estemos en todo momento alerta, ¿verdad? Dígame, hermano. Yo le iba a preguntar, aquí más adelante dice en el 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Así es. Ahí como queda. La vez pasada a mi hija la invitaron a un bautismo católico, ¿no? Ajá. Yo sentí en mí no mandarla porque yo sentía así, no sé si sería por eso que quiero preguntar. No mandarla porque yo siento que esté participando yo en lo que estaban haciendo. No sé si sería, y eso es lo que quiero preguntar. Ok, de lo que nos está comentando, o sea, ahorita vamos a seguir leyendo aquí más adelante, y de que si fue a cenar, aquí también nos explica acerca que la comida, dice que la comida no tiene nada que ver, que la comida no nos hace más agradables o desagradables delante de Dios. Ahorita todo esto lo vamos a estar mirando. Lo que nosotros debemos entender, por ejemplo, que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, hay cosas que ya no nos pueden conmover. Ya tenemos que estar firmes. El que participemos, por ejemplo, dice de alimentos, eso ni nos da ni nos quita. ¿Verdad? Hermano, Sí. pero es que el versículo que ella está estudiando, si se da cuenta, ahí dice, ¿verdad? Ajá. Que si alguien le dice, o sea que ya le dicen a ella, mira, esto fue sacrificado a los ídolos, ajá. entonces dice, no lo comas. Ajá. Ahora yo le voy a decir la respuesta. Cuando nosotros fuimos cristianos desde pequeñitos, ¿verdad? Y nos enseñaban a no participar de muchas cosas. Ajá. Entonces, pero una de las cosas que yo siempre miraba, mi abuela hacía su altar a los muertos y allí ponían panes y ponían las canastotas de panes ahí como ofrenda a sus muertos. Y después de cierto tiempo lo quitaban y nos lo daban a comer a nosotros. Allí es donde nosotros deberíamos haber dicho, no lo vamos a comer, porque ya nos lo habían dado a entender de que ese pan ya estaba sacrificado a sus... Es un sacrificio. Uh-huh. Es un sacrificio. Ahí sí ya no. Pero como dice el hermano, en alimentos normales, pues no es malo. ¿verdad? No Ahorita vamos a estar mirando todo eso. Vamos a estos versículos de aquí, vamos a estar mirando todo esto, ¿verdad? Ajá. Donde nos habla acerca de los alimentos, de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, estábamos aquí en Primera de Corintios 10:27, dice 10:27 al 32. Aquí tengo 10:27 al 32, pero vamos poco a poco, ¿verdad? Amén. Entonces la palabra del Señor los dice, que si los invitan, dice de todo lo que se nos ponga enfrente, dice que comamos, dice sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y sí, efectivamente dice aquí, mas si alguien los dijere, esto fue sacrificado a ídolos, dice, no lo comas, dice, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Entonces alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Eso fue sacrificado, no lo comas, dice. ¿Por qué? Dice, por motivos de conciencia. Y vamos a seguir más adelante, ahorita nos va a ir explicando, dice. Nos dice el 29, la conciencia, digo, dice, no la tuya, dice, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pregunta, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por conciencia de alguien más? ¿Qué tengo que ver yo? Si yo sé que el alimento no me hace ni más ni menos delante de Dios, ¿qué tiene que ver eso en mi conciencia? Dice.
dice, y si el 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que doy gracias. Y ya aquí viene el verso que leamos, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vea, la palabra del Señor nos dice que si alguien nos está diciendo que algo fue sacrificado, que no lo comamos, vea. Porque algo que fue sacrificado, ¿qué es un sacrificio? Dedicado. Dedicado, ¿verdad? Una ofrenda, un ofrecimiento. Aquí en Corintios nos habla, ¿verdad? Dice que la gente cree que le hace sacrificio a Dios, dice. Pero en realidad, dice, le está haciendo sacrificio a los demonios. Y que nosotros, dice, no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Entonces tenemos que entender que cuando es algo sacrificado, es algo ofrecido. Es ofrecido, ahí hay cosas espirituales. Hay muchas de las veces en los sacrificios se invocan espíritus, se invocan cosas que son malas. Entonces, si nosotros sabemos que algo es sacrificado, dice, pues mejor no lo comamos. No lo comamos, ¿verdad? Una simple comida es comida. Si nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad, la comida no nos hace ni más ni menos. O sea, y sí hay alguna cosa prohibida de alimento. Ahorita vamos a ir también para allá, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Vea? Entonces, la palabra del Señor los dice, ¿verdad? Que debemos tener cuidado de todas estas cosas. Estábamos en Primera de Corintios 10, 27. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 8. Ahí unos más atrás, unas 2 hojas más atrás. Amén. Primera de Corintios 8. Fíjese, y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, en cuanto a lo sacrificado, dice, a los ídolos, sabemos, dice, que los que tenemos conocimiento, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Viandas, esa palabra, a ver, búsquela, hermana. Sabemos pues acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Vea? Ahorita está hablando mucho de ídolos. El otro día nos estaba preguntando el hermano, había muchas preguntas acerca de ídolos. Más tarde también vamos a mirar qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Y vamos ahorita nos dice aquí que hay muchas cosas sacrificadas a ídolos. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, dice. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros
Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios, amén. Pero en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vea, dice que hay unos habituados, dice hasta aquí, dice, a los ídolos, dice, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia cuando es débil se contamina, dice. Si bien la vianda es el alimento, es la comida, una vianda. Ya la tengo, hermano. ¿Ya la tiene? A ver. Dice, en la Biblia, la palabra vianda significa comida, alimento o manjar necesario para el sustento. En las traducciones clásicas como la Reina Valera, se usa tanto para referirse a la comida física que se prepara para el cuerpo, como los platillos de carne, como en un sentido figurado para hablar de la enseñanza profunda de la fe. Ok, alimentos, ¿verdad? Alimento, sustento. Alimentos para sustento del cuerpo, ¿verdad? Como lo que es la carne, dice. Dice, si bien la vianda, si bien la comida no hace más aceptos ante Dios, ya ves, la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice, pero mirad que esa libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vea, entonces aquí miramos que a nosotros nos dice, por eso nos decía la palabra, vea, que si hay algo sacrificado, que si alguien nos dice de algo sacrificado, dice, no lo comamos. Dice porque dice hay conciencias débiles. Dice, si te mira una persona que está débil, dice que todo, aquí vamos a mirarlo más adelantito, dice que todo lo que hagamos que no estemos plenamente convencidos, dice que es pecado. Entonces, aquella persona débil, vea, está mirando a ti que estás comiendo, y él dice, bueno, pues si tiene conocimiento y está comiendo de todo, ¿verdad? Pues yo voy a comer también, ¿verdad? Voy a comer porque pues él tiene más conocimiento y está comiendo, pues yo voy a ir a comer. Pero él está en duda, que si es pecado, que si no. Nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Y sabemos que la comida no nos hace ni más ni menos, pero él tiene esa duda, que si sí estaré pecando, que si no. Entonces dice que todo lo que hagamos, si que tengamos duda, dice, es pecado. Diga, hermano. Está dice que si nosotros no se nos dice que la comida fue sacrificada a los ídolos, la podemos comer, ¿verdad? Sí. Amén. Por ejemplo, alguien te invita a su casa, baja los alimentos que puso de ofrenda o sacrificio a sus ídolos y te la da, pero tú no sabes que es comida de aquellos y te la comes. No pasa nada porque dice que por medio de la oración se santifica todo. Ahorita vamos a mirar eso. Pero si viene alguien y dice que esa comida fue para los ídolos, fue presentada a los ídolos, fue un sacrificio a los ídolos, entonces uno debe de abstenerse de comer eso. Amén. Ahí ya no entra la oración porque ya estás advertido. Ajá. Ok. Ahora bien, aquí hay otra pregunta. Que si alguien nos invita a comer
o aún te invita y te sientas a la mesa, ahorita lo que acabo de tener, ¿no? Te sientas a la mesa, y llega otro y te ve que estás comiendo de todo, piensa o dice que fue presentado o fue ofrenda a los ídolos. Pero hay esta confusión, podría decir. En los pueblos festejan ídolos o imágenes o santos, como se le quiera decir. Hacen su fiesta, pero la gente cuando hace esa clase de fiesta no agarran la comida y se la presentan al ídolo, sino que hacen comida para el pueblo que va a darle pues adoración a su ídolo, ¿no? O a su santo. Sí, o mucha de esa comida la hacen para vender. Simplemente hacen comida. Pero esa no fue presentada. Ajá, Sin ajá. embargo, tú llegas y te sientas y tal vez puedes comer porque no fue presentada al ídolo, sino que fue comida especialmente para la gente que va a participar de ese evento. Amén. Entonces es ahí donde llega el otro y le dice, no, pues no sabe si comer o no comer porque piensa o cree que fue presentada a los ídolos. Amén. A ver. Sí, es exactamente así como dice, hermano. Haga de cuenta que, como nos decía hace un momento la hermana, ¿verdad? Sabemos que los altares y todo eso sí es presentado. Eso sí es una ofrenda. Sí. Es más, hasta así le llaman ofrenda. Ajá. Entonces están haciendo una ofrenda, un sacrificio, ¿verdad? Dígame, hermano. Sí, allá en mi pueblo y allá en mi casa, en la casa de mi mamá hace eso, en el 2 de noviembre. Hacen sus tamales, sus mamachás, su pan, dulces, naranja, banana, fruta le ponen al altar. Y mi hermano Armando, que ya es adventista, siempre le dice a mi mamá, porque ella luego, ya después de que hace su altar y que pasa el 2 de noviembre, ya ese pan, esa mamachá se la da a sus hermanas, a sus hermanos, a la vecina y a todos. Y ya le hemos dicho a mi mamá que eso no está bien, y mi hermano siempre le dice, abuelita, le dice abuelita, porque así le dice, eso tú no se lo tienes que andar dando a mis tíos, a los vecinos, porque tú ya los ofreciste a tus muertos, pues que a su papá, que a su mamá, que a su hermano que ya murió, que a los que le hizo el altar, pues. Y siempre le hemos dicho eso, pero como ella no conoce, pues ya le hemos hablado la palabra de Dios, pero no ha acabado de entender, ella lo reparte. Y se lo da a los familiares o a los vecinos. ¿Sí? Y yo no sé si me habrá tocado algo de eso, pero... No, pues es como está diciendo el hermano, nosotros no tenemos conocimiento si fue sacrificado, si no. Pero si alguien nos dice directamente eso ha sido sacrificado. Pero yo me acuerdo cuando estaba chiquita que No. sí prendían una vela por cada difunto y ponían sus dulces y todo. Me acuerdo que luego después nos comíamos todo eso. Yo participé de eso. Y cada velita por cada difunto y hacíamos rezos, y cuando pasaba el 2 de noviembre nos comíamos todo. Ok, mira, aquí hay algo muy interesante. Como dice que su mamá, que repartía la comida, pero la persona que recibía la comida no sabía si fue presentada al ídolo. No, pues Sí hay conocimientos, o sea, intercambian. sí, entre ellos intercambian, o Sí, sea, hay intercambio. también mis tíos le dan tamales. Pero no le dice exactamente esto lo presenté a mis ídolos. No, pero sus altares son representación de sus muertos, pues. Sí, efectivamente. Por eso se habla de esas cosas, Sí, de los ídolos, de esa ofrenda, en donde también se dice que atrás de cada ídolo hay un demonio, y esa ofrenda que se le presenta al ídolo, pues prácticamente se le está presentando al de las sombras, al de la oscuridad, al diablo, como dice, sí. Cosa que una persona le perjudica más cuando es cristiano y se le avisa que eso fue producto o viene de una ofrenda
a sus ídolos. Pues sí, cuando tiene conocimiento, dice la palabra del Señor, dice que Él pasa por alto el tiempo de la ignorancia. O sea, cuando nosotros ignoramos todas las cosas, ellos mañana o pasado van a conocer la verdad y van a dejar eso entonces para hacer un nuevo camino. Sí, y eso es lo que no se debe de comer. todo eso se hace por falta, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Hace unos días estaba hablando con una amiga de nosotros y me estaba diciendo que tienen sus difuntos, tienen a un pariente que apenas se les murió y van seguido al panteón y que llevan comida y que les llevan música. Pero le digo, ¿y eso para qué? Dice, no, pues para que escuche música o para que esté. Le digo, el muerto nada sabe. No, a lo mejor sí escucha, dice. Pues vamos a estar trabajando ahí, estén orando por nosotros. Voy a decir a mi esposa que le diga si le damos un estudio, aunque sea por videollamada o eso, porque es muy importante conocer, ¿verdad? Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Hermano, un comentario en Diga. el versículo 10. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, ahí el Señor como que nos está hablando a ser conscientes de esto, de que nosotros nos podemos sentar en una mesa, ¿verdad?, donde se presentan alimentos, que sabemos que ya esa casa, ¿verdad?, sacrifica o, ¿cómo se dice?, ofrece ofrendas a los ídolos, ¿no? Vamos y nosotros nos sentamos ahí y viene, supongamos que un hermano que apenas va empezando en el camino, llega ahí a la mesa también y te mira a ti y dice, bueno, ¿cómo? Entonces, pues si él come, pues yo también voy a comer. Entonces dice más adelantito, ¿verdad?, los siguientes versículos, dice que por causa nuestra podemos hacer pecar al débil. Uh-huh. Entonces ahí también usar de la conciencia, ¿verdad?, usar de inteligencia y sabiduría de Dios y decir, bueno, pues estoy aquí, ya estoy a punto de comerme este manjar, pero llegó mi hermanito, no, mejor me voy a arrimar con mi hermano y le voy a platicar que esto no está bien o hay que hacer algo, ¿no? Amén, amén. Se tiene que hacer algo ahí, ¿no? Sí, dice que no lo comamos, dice por la conciencia de aquel, dice, no la mía, sino la de No, aquel, sino dice, la de que es débil, que cree otras cosas, ¿verdad? Se va a ir a comer todo lo sacrificado a los ídolos por allá, va a decir, pues yo miré al hermano Eduardo que también comió, Uh-huh. ¿verdad? Por eso les digo que dice mi hermano cuando mi mamá baja su altar y empieza a hacer sus bolsitas, abuelita, tú sabes que eso no tienes que darle más tiempo, tú ya lo necesitas a los, yo no sé qué le dirá, a los difuntos o los que están atrás de los difuntos o atrás de los ídolos, y mi mamá sí lo reparte. Pero mi hermano no lo come, mi hermano no lo Pero come. es que su madre todavía está en tiempo de ignorancia. Ajá, no, sí, Ajá. por eso. Pero un día van a venir al conocimiento, un día. Sí, mi hermano no lo come. Romanos 14:1. Sí, Romanos. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. Dice, porque alguno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. ¿Verdad? Entonces hay unos débiles, dice, que comen legumbres. Dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre días, entre
entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de muertos como de vivos. Muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Amén. No seas pues vituperado no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de comidas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y dice el 21, bueno es para el hombre no comer carne, ni beber vino, ni nada en que su hermano tropiece o se ofenda y se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Vea? Aquí nos habla claramente la palabra, dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tiene conocimiento y él sabe. Dice, esto no tiene, la palabra ya nos dice, ¿verdad? Que ni me hace más acepto delante, ni más ni menos delante de Dios, ¿verdad? Entonces tú comes con fe, tú comes confiado, ¿verdad? Y no hay problema. Pero la palabra aquí los dice, pero el que duda, o sea, como está diciendo, sí, comeré, no comeré, pecaré o no pecaré. Y dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Vea?
Vamos aquí a Hechos 15, 19, 20. Ahí un poquito más atrás. Amén. Aquí la palabra del Señor los enseña en el versículo, en el capítulo 15. Nos dice que los discípulos salieron ya fuera de Jerusalén a predicar la palabra, allá donde estaban los gentiles, donde no les había sido dada ley. La ley la tenían los judíos, ¿verdad? Ellos estaban instruidos en la ley de Moisés y tenían muchas reglas, pero sabemos que vino la palabra, el Señor les dio la comisión a los discípulos: vayan y anuncien el evangelio. A Pablo le dio la comisión de ir allá a los gentiles, y lo mismo les enseñó, ¿verdad? Pero les dijo, él lo instruyó de manera que fuera y enseñara, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra, ¿verdad?, que mientras Pablo iba, había unos judíos que habían abrazado la fe, pero no era que hubieran abrazado la fe, sino que haga de cuenta que ellos iban detrás de Pablo, y ellos iban escuchando y mirando qué es lo que Pablo decía y qué es lo que hacía. ¿Para qué? Para contradecir lo que Pablo enseñaba, ¿verdad? Ellos contradecían lo que Pablo enseñaba. Entonces, es algo que vamos a mirar con más calma, ¿verdad? Pero el tiempo es avanzado. Yo creo que va a quedar una parte para el próximo estudio. Voy a traer otro estudio también, pero vamos a terminar este estudio en el próximo miércoles, si el Señor nos permite, ¿verdad? Entonces, hermanos, espero que estén anotando las citas, y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, hermanos. Dios los bendiga. Amén.